Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso, que es para el Señor, es para Él. Aleluya. Es nuestra canción. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Pueden estar sentados. Nos seguimos gozando en la presencia del Señor. Amado, esto es un tema fundamental. Fundamental. Y quiero empezar mencionando el hecho de que estamos en la iglesia, pero es necesario saber qué es la iglesia. ¿Sí? A veces por las diferentes circunstancias de la vida, venimos como todos cuando conocimos a Jesús por circunstancias de la vida. Pero hay un momento en que nos es necesario ser el discípulo, ser discípulos y ser iglesia. Amén. Nos es necesario. Para ello vamos a estar buscando el libro de Mateo. Mateo en el capítulo 16. Mateo en el capítulo 16. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. Espero que el tiempo nos alcance porque es un tema que es sencillo, es como lo predicaba Jesús. Es lo que anunciaba Jesús. Y ese es el mensaje. No es complicado, no tiene muchas fórmulas, no tiene quizás grandes palabras o revelaciones súper profundas. Es un mensaje sencillo, porque el mensaje de Jesús es un mensaje sencillo. Para poder recibirlo. Pero nos es complicado cuando no queremos aceptar a Jesús. Ese es el detalle. Por eso se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y se vuelve sencillo cuando aceptamos a Jesús. Vamos a estar buscando Mateo 16 en el capítulo 13 y vamos a leer la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el Espíritu. ¿Sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Es necesario explicar esta parte como iglesia, porque a veces piensan que Jesús hacía referencia a Pedro como donde se iba a edificar la iglesia. Y cuando buscamos un poco más nos damos cuenta de que cuando él hace este cambio de nombre a Simón, él lo llama Pedro, que significa pedazo de roca o piedra. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, cuando él le dice y sobre esta roca, primero lo llama Pedro o pedazo de piedra y luego dice coma sobre esta roca, hablando de él. Entendamos que piedra es un término general que se describe como un fragmento de mineral o de material, un fragmento. Simón ahora es un fragmento
de piedra, ¿sí? O una piedra. Es un fragmento de roca, que luego, donde vemos la coma, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca se describe como una piedra extremadamente dura y sólida, un peñasco, algo que se levanta y sobresale, ¿sí? Entonces entendemos ya aquí, para aclarar, esto es una duda muy común, sobre todo para muchos de los que venimos de algunas religiones, que pensamos que la iglesia fue fundada o iba a ser fundada sobre Pedro. No, él dice esta, hablando de él como la piedra. Y lo vemos incluso más adelante, cuando Pedro está delante del concilio con Juan, y él explica cómo los fariseos, siendo ellos los mismos edificadores, rechazaron la piedra angular, o está hablando de Jesús, ¿sí? Eso usted lo puede estudiar en el libro de Hechos. No es necesario saber estas cosas para saber qué es la iglesia, porque probablemente nos preguntan ¿y qué significa la iglesia? Y nosotros no sabemos ni siquiera qué responder, ¿sí? Y una de las cosas que demanda la Escritura es estar bien preparado para que tú puedas responder cuando te demanden acerca de tu fe. Por eso es que en principio yo levanto la mano primero, porque me sentía muy ponchado cuando me hacían preguntas las cuales yo no podía responder y me frustraba tremendamente. Pero Dios fue bueno, porque eso me llevó a estudiar la vida de Jesús, a entender, a seguir estudiando, para poder levantar una defensa cuando me demandaran acerca de mi fe, ¿sí? Entonces eso es para todos los que estamos aquí, porque si bien es cierto que hoy podemos estar sentados aquí por una circunstancia, pastor, que usted no tiene ni idea de lo que está pasando en mi vida, pero lo cierto es que usted necesita tener como fundamento claro qué significa ser una iglesia, o qué significa ser iglesia, ¿sí? Ya usted va a ver por qué. La iglesia, al igual que a Pedro, se nos tiene que ser revelado, ¿ok? Porque la palabra iglesia significa asamblea o congregación de personas que están llamadas a salir. Quiero seguir aclarando el hecho de que aunque estemos en un lugar y sabemos que esto es un hospital para el alma, por las diferentes circunstancias, muchas personas pueden estar aún aquí y están sentadas aquí sin saber quién es Jesús, sin saber qué significa ser una iglesia, porque la misión de la iglesia está en salvar las almas a través del mensaje de Jesucristo, o el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Por eso es la importancia primeramente de tener la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que cuando nos acercamos a Jesús, a mí me gusta mucho cuando me invitan a células a hablar de esto, porque cuando yo siempre digo, apenas me toca hablar en la célula, lo primero que voy a decir es que si queremos continuar con el tema y con la célula, no es necesario creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, continuamos. Y es lo mismo que usted debe hacer, ¿no? Hacerle saber a las personas que usted tiene una fe en alguien y luego usted cuenta muchas cosas, ¿sí? Luego vamos a hablar de la preevangelización cuando hablamos de nuestro testimonio, pero tenemos que evangelizar hablando de Jesucristo. Por eso la preparación de la iglesia. Amén. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Por hablar de algunas cosas. Bueno, tiene un plan redentor, salvar lo que se había perdido, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, traer paz. También trajo espada, que es la palabra de Dios. Y hay gente que lee este versículo bíblico, que mismo Jesús dice, yo vine a dividir. Ay, Jesús, pero Jesús diciendo que vino a dividir. Sí, hay que entender que la palabra de Dios causa una división en nuestro corazón, en nuestro ser, en lo que somos, y se basa en el hecho de que Jesús vino a separar la luz de las tinieblas. Jesús vino a separar
lo que ocupaba el primer lugar en nuestro corazón, Jesús vino a separar de nosotros el sistema del mundo y a establecer el reino de los cielos en nuestro corazón. Hay que tenerlo claro como iglesia. ¿Ven? La iglesia tiene sus ordenanzas. La iglesia tiene sus ordenanzas. La iglesia tiene ordenanzas dadas por el mismo Jesús. Y lo vemos justo antes de la ascensión al cielo de Jesús. ¿Sí? Eso está en Mateo 28. Estos resúmenes van a estar interesantísimos esta semana. Todo el que haga resumen. ¿Por qué? Porque Jesús en Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id. Ahí está. Estamos congregados, pero estamos mandados a ir. ¿Sí? Ya vamos a explicar cuándo. Porque esto no es que, bueno, el pastor me dijo que tengo que salir, ahora voy. Un momento, ya vamos para allá. Y haced discípulos, aquí está, en todas las naciones. El hecho de que estemos sentados aquí por una circunstancia nos dice automáticamente a nosotros. Yo recuerdo cuando me dijeron, le vas a servir a Dios. Yo dije, me dio hasta fiebre por el nivel de compromiso que yo sentía sin saber, sin conocer a Jesús, de lo que se podía significar por primera vez en mi vida servirle al creador del universo. Hay gente que no le gusta hablar de esto, hay gente que dice, no, pero ¿por qué hablan de un Dios? Yo le dije, bueno, y yo diría, bueno, como veía en una entrevista, porque hay una necesidad que aunque no lo digas, necesitas adorar a algo o a alguien. ¿Por qué existe intrínsecamente en el corazón del hombre? ¿Por qué no se puede quitar de allí? Y muchos hombres cometen el error de adorarse a sí mismos y ahí entramos en el ego. Por eso, algo fundamental en el corazón de la iglesia es la humildad, de reconocer que lo que hacemos, que lo que somos, que la transformación que hay en nuestras vidas es gracias al mensaje de Jesucristo y no por lo bueno que somos nosotros. No hay obra humana que no pudiese dar la salvación, solamente la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso. Luego, el hacer discípulos, como le estaba diciendo, es el estar en el lugar. Es el estar en el lugar donde sea usted edificado como un discípulo, un aprendiz. ¿Sí? Una persona de testimonio a través de la renovación de su entendimiento cuando pasa tiempo en la palabra de Dios. La iglesia se caracteriza por pasar tiempo en la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de iglesia como templo, porque aquí estamos en un templo congregados, teniendo comunión unos con otros, adorando y alabando a Dios, escuchando el mensaje del Señor, pero usted es la iglesia. Es usted la iglesia. Es usted el templo y la morada del Espíritu Santo. Porque yo no habito en templos hechos por manos de hombres, dijo el Señor. Amén. Luego, ordenanza, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a que guarden todas las cosas que los he mandado. ¿A cuántos han sido enseñados por el Señor? Ese tiene que enseñar. Esa es una iglesia. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? Nuestra familia. ¿Qué hago yo como sacerdote de mi casa? Me derramo con la palabra de Dios en mi familia. Porque eso es lo que tiene que hacer un hombre cabeza de hogar. Hombres, debe usted leer la palabra de Dios y ser el primero en edificar su casa o en enseñar la escritura. Porque luego lo vemos más adelante cuando se nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y que enseñemos la palabra de Dios en nuestra casa. Es una grandísima responsabilidad. Porque la iglesia significa que hay ahora un nivel moral el cual nos enseñó Jesucristo del cómo vivir. Eso es la iglesia.
Y ahora yo, con la ayuda del Espíritu Santo, renuncio a mi vida, renuncio a mi estructura, me desconstruyo para ser construido por el Espíritu Santo, para ver si así puedo algún día llegar a ser como lo fue Jesús, dijo Pablo, ¿no? Si logro asir. Eso es lo que hacemos. Yo sé que aquí todos, o muchos, no todos, vamos a quedar muy ponchados con el tema, pero es que muy poco investigamos acerca de lo que es ser iglesia. Sí, vamos a la iglesia, decimos, el domingo a la iglesia, parece una costumbre. Que muchas veces por la equivocación del hombre empieza en sí mismo a implantarse costumbres que a veces ni tienen que ver con Dios. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Eso fue lo que pasó con los saduceos y con todos los feos. ¿Sí? Se inventaban cosas que ni siquiera el Señor había ordenado. Tremendo. Y he aquí la promesa, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego de, no es que Dios está conmigo, no es que yo tengo a Dios en mi corazón, eso es famosísimo. Bueno, Dios estará con usted y conmigo cuando nosotros salgamos a las naciones y prediquemos el evangelio. No estoy diciendo que usted se vaya para Chile, no sé para dónde predicar, estoy diciendo que usted vaya a su casa primeramente y empiece a predicar el evangelio a su familia a través de su cambio de conducta que produjo la palabra de Dios en usted, y luego vaya a sus trabajos y luego vaya a sus amigos y usted sea una persona diferente del montón porque algo está pasando con esta persona. Y luego el interesado, porque seguramente saldrán interesados, usted empieza a discipularlo y a enseñarlo. Lo mismo que usted fue enseñado. Y luego entonces yo estoy segurísimo, que aquí donde estoy yo, el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo su ordenanza. Y he aquí que yo estaré con vosotros. Amén. Pastor, pero es que yo no tengo la oportunidad de usted como decirlo desde el púlpito. Lo puedes decir desde tu casa. Lo puedes decir de tu grupo de amigos. Lo puedes decir de tu lugar de trabajo. Lo puedes decir desde tu comunidad. Siempre hay la oportunidad de predicar el evangelio, siempre. Ordenanza número 1, la evangelización, que se trata de la predicación del reino de los cielos, de Jesús como Hijo de Dios, de creer en su muerte, de creer en su resurrección, de creer en su ascensión al cielo. ¿Sí? Primeramente, estamos hablando de la evangelización, primeramente haciendo reconocer a la persona su pecado. Por eso es que vemos a Jesús con la mujer del pozo y le dice, lo primero que le muestra es la ley. Le dice, tú estás adulterando. Por eso la evangelización en principio no parece cosa fácil, pero hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría para saber cómo hablarle a las personas. Discernimiento para entender qué es lo que está pasando en ese momento. Y esto se logra en el Espíritu, teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Así como estamos teniendo comunión los unos con los otros, una comunión con el Espíritu Santo. Porque debo mostrar a la persona la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y luego mostrar la gracia que es Jesús. Pero yo conozco a alguien que puede ayudarte con eso. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos con un amigo? Con un conocido. Pero es que yo tengo la medicina que tú necesitas. Pero como todo, ¿no? Hay gente que se quiere tomar la medicina y otros que no. El bautismo, un acto de obediencia donde lo anoté, ¿no? Quizás no voy a profundizar mucho, usted lo anota y se derrama en su casa en estudio sobre esto, ¿no? Pero hay una frase famosa que nosotros mismos decimos cuando somos bautizados y decimos, muero para el mundo. Aleluya. Pero yo coloqué algo aquí, dije, pero en acción, no en palabra. Porque si no salen las frases de risas como, que no es risa, pero da risa, ¿no? No, lo que pasa es que el viejo hombre no lo gaste, todavía está ahí abajo y de vez en cuando sale y toma aire.
Da risa, pero no da risa. ¿Sí? Es un acto de obediencia público, notorio. Delante de muchos nos bautizamos y confesamos con nuestra boca que morimos al mundo y empezamos a vivir para Cristo. Pero ¿qué significa esto? Ahí está, Jesús dijo que vino con espada. Yo necesito la palabra para poder morir al mundo, para poder ser una iglesia. Y Santa Cena, donde hacemos memoria y comemos el cuerpo, reconociendo que hemos entregado y que fue entregado el cuerpo del Señor, tomando en sí el pecado del mundo, para que en una cruz nosotros fuésemos perdonados por el acto de Jesús, el acto de amor más grande de la historia de la humanidad. Y tomando el vino para el perdón de nuestros pecados y para una sanidad divina, real. Esto es real. Lo hacemos en memoria de Él porque Él a sí mismo nos los ordenó. Él mismo. La iglesia tiene algunos pilares, yo anoté 4. Yo los considero fundamentales y lo he conversado, me lo han enseñado desde que estoy en la iglesia. Primero, la adoración a Dios. ¿Sí? Usted ve que usted llega al templo y lo primero que hace es adorar, alabar. Eso tiene su función. No es simplemente que me gusta el grupo de música, me gustó la canción de hoy. Eso tiene una función, eso tiene una letra, eso tiene una connotación espiritual importantísimo. Usted incluso puede estar escuchando este mensaje y X razón le suena el teléfono con un reggaetón y su cerebro no lo va a filtrar. Automáticamente usted va a recordar algo que tenga que ver con esa canción. Porque la música no respeta el filtro del cerebro. Ella entra y hace como quiera. Por eso es tan importante la adoración en música, la alabanza y la adoración en el acto que tenemos y el alabanza en el acto que tenemos de corazón hacia Dios. Por eso la adoración es un pilar de la iglesia donde nosotros alabamos y adoramos a Dios en cualquier situación, puestos los ojos en Jesús. Eso es ser iglesia. Dice, pero ¿cómo es posible que esa persona atravesando una circunstancia como la que está pasando sigue adorando a Dios? Bueno, David lo llamaba sacrificios de alabanza. Yo no quiero, pero lo hago. Porque yo sé que yo amo a Dios y como Dios me ama a mí también y yo lo amo a Él, todo lo que acontece en mi vida es para mi bien. Adoro a Dios porque Él es Dios. Él es el príncipe de paz. Él es admirable, Él es mi consejo, Él es mi ayuda, Él es mi guía. Amén. La intercesión. La intercesión. Como una columna, un baluarte. Intercediendo por la iglesia, por los santos. Así como lo hace Jesús, mire que el mismo Jesús está intercediendo por nosotros. Ahí al lado del Padre, todos los días su misericordia se renueva. Y probablemente cometemos un error y está Jesús diciéndole al Padre, ya va, acuérdate, dame la mano. Yo pagué por eso. Intercediendo, es bellísimo hasta pensar en eso. Porque todos los días cometemos errores, todos los días nos ensuciamos los pies. Por eso es tan importante la intercesión. Como también ser un baluarte de la verdad, defender el Evangelio. Defender el Evangelio. Fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Pablo esperaba poder ir a visitar a Timoteo pronto, por lo que le recordó cómo conducirse en la iglesia y qué debía de cuidar y enseñar. Él le dijo, para que si tarde sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, así la llamó. E indubitablemente, o sea que no cabe duda, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él le muestra
le muestra lo que es el Evangelio, se lo dice en palabra. Dios fue manifestado en carne, Jesús vino a la tierra, ¿no? Fue justificado en el Espíritu porque no cometió ningún error. Y el Espíritu Santo, lo glorifica, lo glorificó. Fue visto por los ángeles, ¿por qué? Porque los ángeles anhelaban ver esa acción de Jesús. Sepa usted, eso está en la Escritura. Los antiguos quisieron verlo y los ángeles lo estaban esperando. Yo me imagino esa fiesta en los cielos. Y predicado a los gentiles, creído en el mundo, eso fue lo que hizo Jesús, su acción, su ministerio, y recibido arriba en el cielo. Lo que nos dice automáticamente a nosotros que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Amén. La evangelización, vuelvo a ella, salida de los miembros de la iglesia o de la iglesia en sí, usted, y no me refiero al templo, aquí lo noté, sino usted como persona mostrando a Cristo y todo lo que Él ha hecho en su vida. Y no solamente eso, porque eso es pre-evangelizar, sino mostrando el reino de los cielos, hablando de Jesús, hablando de Jesús. Para llevar a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Eso es lo que hacemos. Anteriormente no existían templos. Anteriormente las personas se congregaban en casas o en lugares donde no fuesen encontrados. Aún pasa, ¿no? En algunos sitios. Porque si los encontraban hablando de Jesús, los mataban. ¿Sí? Y para que ellos no fuesen encontrados a causa de la persecución que había en esos días, ellos se escondían. O sea, no era como que, bueno, vamos para el templo, Casa de Dios, ahí en la final de la Avenida Libertador, ahí donde estaba, ¿te acuerdas? Antes de Papaizón, no, eso no existía. Era un error. Cuidado que tú decías dónde se congrega, parecía un código. Pero la iglesia no está llamada a encerrarse, la iglesia está llamada a salir. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues, si no se salía, ¿cómo se extendía el reino, no? Y la edificación de los santos, punto importantísimo, pilar de la iglesia. Eso es lo que hoy hacemos a través de la predicación como la de hoy. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Usted hoy está creciendo en fe. ¿Cómo? Bueno, usted vino, adoró a Dios, usted escuchó hermanos testificar acerca del poder de Dios en su vida, ¿sí? Usted está escuchando la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Usted escuchó hace un momento más mensaje de Dios. Eso es la edificación de los santos. Pero a esto hay que añadirle, porque nosotros no podemos esperar el domingo para escuchar la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo es la iglesia del Dios viviente. Amén. Eso no fue una persona que existió y nosotros vamos el domingo a conocer su vida, no. Esto es una persona que hay que conocer todos los días. Amén. Por eso me gusta recordar el Padre Nuestro. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Viene por el oír el mensaje de Dios, grupos de estudio, ¿sí? Células, seminarios, cursos bíblicos, discipulados, pero sobre todo, una vez que nosotros escuchamos toda esta información que se nos es dada por personas que Dios capacita para enseñarnos, nosotros necesitamos despertar algo que se llama espíritu científico. ¿Sí? Eso se basa en la investigación individual que usted tiene por aprender de Jesús, por aprender de diferentes cosas. Pero en este caso, siendo iglesias, aprender de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Eso es una característica de una persona que es iglesia, tiene espíritu científico. Yo no puedo decir, bueno, sobre Pedro edificó la iglesia, porque ahí lo dice. No, pero ya va. El espíritu científico me dice, ahí hay una coma, ¿qué significa Pedro en griego? ¿Qué significa roca? Y usted va más allá. Y tengo una duda, pastor. Bueno, yo siempre doy un consejo. Busque versículos bíblicos que tengan que ver con la situación que está pasando y seguramente usted va a encontrar una respuesta. Porque la Biblia tiene respuesta para todo. Para todo. Amén.
Esto se conoce como espíritu científico. La iglesia no son las personas rotas. Voy a aclarar algo, ¿sí? Voy a aclarar algo que hasta a mí me voló los tapones. La iglesia son personas reconstruidas. No es el roto, es el reconstruido. Porque Pedro era un discípulo roto, Simón. Pedro fue reconstruido a través de su proceso. Pedro estaba roto cuando negó a Jesús. Pero el maestro lo buscó. El que ha sido Pedro se quebranta con estos pasajes. Y roto, Dios te reconstruye para que a través de tu consuelo que recibiste por Él, tú puedas consolar a otros. La iglesia son personas reconstruidas por un Dios vivo. La iglesia son personas que quieren ser reconstruidas. Amados, porque vivimos en un tiempo de personas que no quieren ser reconstruidas. Personas que están rotas y quieren romper a los demás, no edificarlos. Personas que en vez de reconstruir y ayudar a otros, solo tienen la forma, definitivamente es un instrumento malo para dañar a otras personas. Que antes de sentir la misma compasión y misericordia que Dios tuvo con usted, tienen un juicio, un látigo en la mano. Si bien es cierto que la predicación tiene que venir acompañada de una confrontación, por eso hoy nosotros debemos sincerizarnos con Dios y reconocer delante de Él que somos pecadores. Porque Pedro se lo dijo a Jesús: apártate de mí porque soy pecador. Él reconoce que tiene una enfermedad, y una característica de una persona que quiere ser reconstruida es reconocer que tiene pecado. Nadie va al médico y dice: estoy sano. ¿Qué quiere que te cuente, médico? Usted va al médico porque se siente mal. Usted va al médico porque tiene una enfermedad. Usted va a la iglesia. Usted va a buscar un consejo. Usted va a buscar una ayuda espiritual porque usted se siente mal, roto. Y ya lo vamos a demostrar bíblicamente. En la iglesia hay rotos que anhelan ser reparados, discípulos, ¿sí? Porque antes de ser un enviado o uno que se congrega para ser enviado, usted es un discípulo. Y Dios, en su misterio, sabe cómo constituye su iglesia y nombra a cada quien en su función como cuerpo. Eso es lo que debemos esperar nosotros. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Pero previo a esto hay una reparación de mi ser. Amén. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, sino que fue santa y sin mancha. Por eso la iglesia no es de rotos, la iglesia es de reconstruidos. Y el que está en ese proceso anhela ser reconstruido. Estamos rotos, hay muchas cosas que hay que sanar, pero usted, su ser, debe anhelar ser reconstruido. ¿Qué tiempo me va a tomar, Señor? Yo no sé, yo no soy el dueño de los tiempos. Para eso necesito discernimiento, para entender mi tiempo, para entender el tiempo en el que estoy. Señor, es que yo quiero hacer como aquel, pero entienda su tiempo. Señor, es que yo quisiera entienda su tiempo. Necesitamos ser reconstruidos. Para eso, discipular, ¿sí? ¿Cómo no? Discipular, enseñar.
Otra cosa que caracteriza a la iglesia es el espíritu fervoroso. Apolo era un hombre de espíritu fervoroso, es decir, que seguramente cuando ese señor hablaba, contagiaba a la gente. Mire, usted puede estar roto, anhelando querer ser reconstruido, pero mantenga un espíritu fervoroso. Usted puede estar pasando por una prueba entendiendo que es una prueba, pero mantenga un espíritu fervoroso. Si nos es necesario apartarnos y buscar el consuelo con un hermano, hágalo también. El gran problema de ser iglesia es la falta de humildad. La humildad es reconocer que necesito ayuda. Por eso vamos a leer las bienaventuranzas, porque así aprenderemos a ser iglesia. 10 minutos, Dios me ayude. Esto es muy extenso, pero es muy nutritivo. Mateo 5, el sermón del monte. Aleluya. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba, o sea, lo está discipulando, diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pobre de espíritu es aquella persona que reconoce que necesita ayuda, humilde en otras versiones dice. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios no está ajeno a ninguna de nuestras circunstancias. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay gente que antes de ser manso es airado. No levante la mano, como dice el pastor. Pero es bueno ser manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Fue una enseñanza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Jesús no está hablando aquí de gente que yo hago justicia, yo mismo voy. Eso pasa mucho con nosotros. Esa sed de justicia es ese comportamiento de Él. Actuar justamente. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo hombre. O sea, para yo tener hambre y sed de justicia, debo buscar actuar como Jesucristo lo hizo. Por eso el que tiene hambre y sed de ser como Jesús, él será saciado. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos. Hace unas semanas predicamos de eso, porque ellos alcanzarán misericordia. Es característico de una persona que es iglesia. No puede ver a otras personas con odio, desprecio o elegir quién sí y quién no. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto le gusta pacificar las situaciones? Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Típico, usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y empieza a actuar conforme al Maestro, lo van a perseguir. Eso no es una sorpresa. Bienaventurados sois cuando por mi causa, hablando de Jesús, os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes de vosotros. Así persiguieron, decimos hoy en día, a los antiguos y a los que fueron antes de nosotros. Ahora, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. No nos podemos quedar aquí. ¿Por qué? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Somos la sal. Amén. Somos la luz del mundo. Iglesia, usted es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Iglesia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es ser iglesia.
Jesús habla también del adulterio, habla de la ira, habla del divorcio. Y luego habla de una parte que confronta muchísimo, que es cuando habla de nuestros enemigos y de lo que significa ser iglesia. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y más de uno dice, no, sí, está bien, me da, yo le doy. Sí, automáticamente pensamos así, hasta yo. Ahorita pensé así. No me juzguen. Necesito a Dios. Luego dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. ¿No le ha pasado que lo tratan injustamente y te dice, yo voy a aguantar esto? ¿Sabes, Señor? Yo voy a aguantar esto porque yo te amo. Yo voy para adelante, tú estás conmigo. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hay que ser sabio, amén. Hay que ser sabio. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Tremendo. Como dice el pastor, 2, 3, 4, amén. Es complicado. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo esto para poder ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esto no lo dice el pastor, está en letra roja, lo dijo Jesucristo. No me vea feo, ni vaya a ver feo la Biblia. Dice luego, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo he hablado últimamente con personas y es un ejercicio propio que he hecho. Y se lo comparto. Antes de cualquier acción, acuda al trono de la gracia. Porque si la gracia ya tocó nuestro corazón, que era Jesucristo, ¿por qué tengo yo en mis propias manos que defenderme? ¿Por qué tengo yo en mis propias manos que tomar acción? Hace nada acabo de decirle a alguien, deja que Dios actúe, deja que Dios haga, pero eso hay que vivirlo. Y seguramente muchos aprendizajes habrán, pero hay que aprender a ser iglesia. Esto confronta de una manera que usted dice, Dios mío, tengo que cambiar completamente mi vida. Esa es la idea del mensaje de salvación, para poder ser llamados hijos de Dios. Pastor, pero eso suena demasiado difícil. Usted nunca, mientras haga estas cosas, lo hará solo, porque no es por lo bueno que somos nosotros, es por lo bueno que es Dios. ¿Quién produce todas estas buenas obras de las que nos está hablando las Escrituras? El mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. No pensaba usted, iglesia, que el pastor lo iba a dejar como ponchado. El Espíritu Santo es quien produce así mismo en vosotros el querer como el hacer por su propia o buena voluntad. Por su buena voluntad. Él lo produce. Él produce en mí el querer hacerlo como el hacerlo. Increíble. ¿Y cuándo pasa esto, pastor? Cuando yo tengo mi fe en Jesucristo, en que Él lo hará. No como un mandato, ¿no? Sino como con confianza.
La iglesia da la mano al que la necesita y reconoce el que quiere ser iglesia, que está enfermo, que necesita ayuda. La iglesia sana y restaura familias, vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero es necesario entender que la iglesia es de Jesucristo. Pastor, que usted tiene un problema en el ministerio, que no sé, yo siempre le digo a los muchachos, amado, yo estoy administrando el ministerio. El ministerio es de Jesucristo. No, pastor, que usted debería hacer aquello que... Momento. Jesús, Señor, cerrada la puerta, en mi intimidad, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres tú que yo le diga? ¿Qué quieres tú hacer? Porque es tu pueblo, es tu iglesia. Yo estoy allí. Yo necesito que digas qué hacer. Yo necesito que me digas cómo llevo la familia. Yo necesito que me digas cómo llevo el trabajo. Yo necesito que me digas cómo llevo el ministerio. Yo necesito que me digas qué quieres que le diga a tu pueblo. Ese ejercicio de humildad, de depender de Dios, es lo que nos hace ser la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Amén. Porque por su misericordia y su gracia, por su justicia y por sobre todo por su amor, es que estamos hoy aquí. El día de su salvación es ahora. No es hoy, es ahora. Porque veía una historia de un hombre que se está ahogando y relataban y decían, él no decía que se está ahogando ese día, él decía que se está ahogando ahora. ¡Me estoy ahogando! Él no dijo, hoy me ahogo. Así que la salvación no se deja para días después. Es que aún no estoy listo. Es que no me siento preparado. Es que Dios no sabe todas las cosas que yo he hecho. Y si las sabes, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, Dios vino a salvar lo que se había perdido. Dios vino a sanar lo que estaba roto. Dios vino a sanar al enfermo, a libertar al oprimido, a sanar a los quebrantados de corazón. Ya lo vamos a leer. A eso vino el Señor. Por eso el día de su salvación es hoy. Hoy. Porque no sabemos cuándo es el fin de nuestros días. No es el hombre o no es del hombre, es de Dios. Es del Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Nadie dicta quién puede y quién no recibir la salvación. No es labor del hombre decirlo. En nuestra posición, porque luego que Jesús le dice a Pedro esa gran bendición de cambiarle el nombre, luego le dice, a ti te entregaré las llaves del reino. ¿Qué significa esto? Que la persona que es iglesia tiene la capacidad de decirle a otra dónde está cometiendo un error. Pero no como juicio destructivo, sino buscando las maneras de restaurarlo. De darle a entender que definitivamente hay un error. Es como cuando nuestros padres nos decían, no sigas llegando en la madrugada, estás cometiendo un error. Entonces es importante entender esto, que el Espíritu Santo habla a través de los hombres de Dios y les ruega que se reconcilien con Dios. Hay que saber la diferencia entre edificar y restaurar y de emitir juicios que sean destructivos y de condenación. Amén. A través de un mensaje que confronte, y siempre y cuando ese mensaje esté filtrado por la palabra de Dios. Si usted quiere saber si de lo que hoy estamos hablando es real, usted lo busca en la palabra de Dios y está allí, porque hoy leímos la palabra de Dios. Isaías 61, y con esto termino. Podemos estar de pie. No es necesario llevar a los hombres a la reconciliación con Dios. Eso es la palabra. La palabra es rogar, rogar, rogar.
no es hablarla, rogar, tremendo, al hombre que se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque el ungido, Cristo, está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Es que uno tiene que estar seguro de que fue ungido por el Señor. Amén. Debemos sentirnos seguros de que el Señor, mientras cumplamos con sus ordenanzas, seamos parte de esos pilares que no fueron dichos por alguien que quiso inventarlo, fueron palabras de Jesús. Por eso la iglesia de Jesucristo, pues el Señor está ahí con nosotros. ¿Y qué quiere Jesús con la iglesia? Que entienda a lo que fue llamado. Jesucristo leyó en Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Recíbalo en su espíritu, ungidos. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Eso somos, iglesia. Árboles que imitan al Maestro. Plantío de Jehová para gloria suya, porque toda la gloria es de nuestro Señor. Porque estamos llamados a reedificar las ruinas antiguas y a levantar los asolamientos primeros y a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Personas que vienen con una cantidad de maldiciones generacionales. Y la iglesia está llamada a reconstruir de muchos escombros a esas generaciones. Por eso, en usted que acepta al Señor como su Salvador, hay un antes y un después. Las maldiciones generacionales acaban y empiezan las bendiciones generacionales. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Aleluya. Porque yo, Jehová, soy el amante del derecho y aborrecedor del ladrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, sus hijos, sus generaciones, sus renuevos en medio de sus pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con un manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus ollas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, si hay alguna persona rota que anhela ser reconstruido, yo le invito a pasar al frente. Hoy, ahora mismo, es el día de su salvación. Y si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Sea usted hallado humilde delante del Señor. Porque todos nosotros, todos los que son hijos de Dios, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
hacemos delante de muchos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien más, gloria a Dios. Para el que cree, hoy hay una fiesta en los cielos. Ahora mismo. Y cada vez que usted predique el Evangelio, sepa que tiene a esa barra de ángeles apoyándole y al Espíritu Santo ahí ayudándole. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, y a todos aquellos que nos miran y no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que ore con nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar, repita después de mí: Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes en mi vida. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Padre, me arrepiento y te recibo en mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo pueda atenderte e ir hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay fiesta en los cielos. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a adorar a Dios. Él es el único merecedor de toda la gloria y toda la alabanza. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Él. Aleluya, Señor. Aleluya. Santo. Tú eres el único digno, Señor. Aleluya. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. El Señor Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú y santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Señor, permítenos adorarte todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento, Señor.
Que podamos ser una columna eterna que te adore. Y que día a día digamos: santo, santo, santo eres, Señor. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Tú eres el único digno, Señor. Rey de nuestra vida, Señor. Nuestro consejo, nuestro príncipe, quien pelea nuestras batallas. Eres nuestro sanador, eres nuestro Señor, el Dios de nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Gracias, Padre.